Y ahora llegamos a esto que es el Team Coaching. Además, él es ni más ni menos que director global de la International Coaching Community. Fíjense qué peso que tiene esto y qué importante que es tenerlo con nosotros hoy, ¿verdad? Su propuesta de fuerza para este maratón, para este desafío, tiene que ver con cómo liderar equipos inteligentes en tiempos de crisis. Salimos a contagiar allá afuera. ¿Y cómo lideramos equipos inteligentes en tiempos de crisis? Esto y mucho más nos invita a descubrir, y yo los invito a disfrutar, a seguir conectados y a tomar nota, porque presentamos, y es un lujazo, bienvenido Alejandro Feijes al Desafío Coaching en Acción 2021. Alejandro, Hola, adelante. hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo van todos? Y veo que vienen corriendo lindo y de fondo en este maratón. Así que viene bien, viene bien. Gracias, Juli, gracias, Ramírez Carbajo como organización. Gracias, Mati, por facilitar. Gracias, Mati y Coti, por estar también. A Estefan, que tuve el gusto de conocerlo recién ahora, hace un ratito. Y gracias a todos también por sumarse, porque de algún modo el hecho de que estemos aquí un sábado a la mañana compartiendo, hablando, haciendo, hace y muestra que tenemos una cierta inquietud, un cierto interés porque nuestro mundo interno o externo sea un poquito distinto, un poquito mejor, con más posibilidades, con más bienestar. Así que gracias por eso, porque nos hace falta en estos tiempos, en esta época, donde tenemos que reinventarnos y encontrar nuevas formas de estar. Así que ahí vamos. Eh, Vamos a estar hablando de equipos y de qué hacer con los equipos en tiempos de crisis. Y de algún modo, parte de lo que me gusta de hablar de equipos, por lo cual me inspira hablar de equipos, es porque podemos cambiar la persona. ¿Qué quiero decir? Podemos pasar del yo al nosotros. En un tiempo donde tenemos mucho yo y poco nosotros, o al revés, donde el nosotros es cada vez más necesario, me gusta que podamos hablar de esta idea de equipos, entendiendo que los equipos no son solo aquellos que ocurren en una organización. La idea de los equipos tiene que ver con una forma de convivir, con una forma de hacer y estar con otros. Así que vamos a ver qué sale de esta presentación, y me gustaría también dos cosas, si es posible, para los que puedan. Uno, si nos regalan su presencia con la cámara, para poder tener ese contacto un poquito más cercano. Y lo otro es que vamos a ir haciendo alguna suerte de interacción, vamos a respetar el tiempo, pero sí me gustaría que, ya que es el último envión, son los últimos metros, los últimos kilómetros, que podamos conversar un poquito más y nos acerquemos en eso. ¿Sí? Vamos, yo tengo una presentación, pero vamos a ir hablando entre todos con eso. ¿Va? Entonces, yo tengo instrucciones claras de que tengo que, espérenme, pum, 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 compartir mi presentación y luego devolver el mando de esta cuestión para participantes. Denme un segundito, vamos a admitir a Euge, que acaba de entrar, y mientras a Andrea le vamos a hacer anfitriona. Bien. Todo sigue donde estaba, ¿no? ¿Me siguen viendo? Está la presentación y ahí va. ¿No? Estamos ok, ok. Bueno, listo. Súper. Bueno, arrancamos, chicos. Entonces, equipos en tiempos de crisis. Equipos en tiempos de crisis. Vamos a empezar a desarmar, a deconstruir, es una palabra de moda, este título. A ver, ¿qué quiere decir? La primera pregunta para ustedes es, ¿qué es un equipo? Cuando pensamos en un equipo, ¿qué es un equipo? ¿De qué se trata un equipo? Y podríamos agarrar la definición del libro. Un equipo es un conjunto de personas que comparten un objetivo común, que complementan habilidades y pa, 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 pa. Todo eso puede ser una definición de qué es un equipo. Pero a mí me gustaría que enfoquemos toda esta presentación desde el espacio de diseñar convivencia, diseñar cómo estar juntos. De modo que para esa definición, para esa mirada, ¿qué es un equipo? Podríamos explicarlo de una forma donde establezcamos que un equipo es un conjunto de personas, hasta ahí estamos bien,
que aprendió a ponerse de acuerdo en cómo ponerse de acuerdo cuando no estén de acuerdo. Y dice, y este tipo a la 1 del mediodía venimos con los trabalenguas, ¿por qué no lo ponen a las 8 de la mañana a hablar de esto? Vamos de vuelta. Un equipo es un conjunto de personas que aprendió a ponerse de acuerdo en cómo ponerse de acuerdo cuando no están de acuerdo. ¿Para qué? Para realizar un propósito, para cumplir una misión, para poder generar un resultado, y al mismo tiempo, además de generar el resultado que están buscando como equipo, puedan co-crear entre todos ese espacio de crecimiento individual, de equipo y de la organización o el sistema al que corresponde, al que pertenecen. Y entonces, ¿cuál es la clave de esto? La clave de esta definición, cuando vemos un equipo, tiene que ver con la capacidad que tenemos de alinearnos con otros. Tiene que ver con la capacidad que podemos generar de resolver nuestras diferencias. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para seguir avanzando cuando no estemos de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer como equipo para poder seguir trabajando juntos aunque en algún momento tengamos ideas diferentes? ¿Qué vamos a hacer con las diferencias? Y un equipo de alto desempeño es un equipo que aprendió a ponerse de acuerdo mucho más rápidamente y seguir avanzando en pos de esa misión, de ese objetivo y esos valores en los que están unidos y para lo cual tiene sentido que existan como equipo. Entonces, hasta acá tenemos equipos en tiempos de crisis, equipo, una mirada del equipo. La segunda palabra que está ahí clave en el título es la crisis. Entonces, si yo les pregunto a ustedes ahora qué es una crisis, ¿qué me dicen? Si quieren pueden arrojarse, abrir el micrófono, decir, escribir en el chat lo que quieran. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? Una oportunidad. Bueno, eso es una posibilidad. ¿Qué más es una crisis? Un Una lío. situación que Un te lío, un despelote. genera. Sí. ¿Qué más es una crisis? Un quiebre. Un quiebre. ¿Ok? ¿Qué más? Un conflicto de difícil solución. ¿Ok? Bien. Y entonces, con todo esto que vamos trayendo, cuando yo les pregunto a alguien, ¿alguno pudo ir a comprar 2 kilos de crisis al mercado? ¿Alguno pudo poner un cacho de crisis adentro de una caja, de un paquete, de una bolsa? ¿Alguien tuvo la dicha, la posibilidad de tocar alguna vez una crisis? No, ¿no? Ok, entonces esto se une un poco a lo que vimos antes con Mati y con Coti también, de que, de algún modo, la crisis es una forma en la que interpretamos, vemos la realidad que nos toca vivir. Por eso Julia te decía, una crisis es una oportunidad, algunos dicen es un periodo de caos, otros dicen es un conflicto. Pero todo eso habla de quiénes somos, y qué vemos, y cómo vemos. Y ahí entramos en lo que decía Coti. Tenemos al menos 9 formas de ver una misma situación, de modo que podrían existir al menos 9 formas de entender y crear una crisis. Entonces, la crisis como tal cosa no existe. La crisis es cómo etiquetamos, cómo nombramos una situación que estamos atravesando. Y entonces, lo que podemos hacer o lo que hacemos desde el coaching tiene que ver con qué dice de nosotros esta forma de entender la situación a la que llamamos crisis. Y entonces, acá me aparece como la música de fondo. Hubo un tiempo que fue hermoso, hubo un tiempo en el que pensábamos que podíamos predecir el futuro, que pensábamos que las cosas como las conocíamos iban a durar para siempre, o mucho, o más largo, y que la vida que vivíamos era estable, y que era controlable, y que era predecible, y que lo que hoy era el mundo iba a ser así más o menos en los próximos años. Y de hecho, cuando en ese momento preguntábamos cuánto es largo plazo, cuando planificás a largo plazo, ¿cuánto es largo plazo? La gente decía 10 años, 15, y era hasta razonable. A un japonés te podría llegar a decir 25 años.
Entonces, la forma en que hacíamos las cosas no tenía vencimiento. Nuestros hábitos no tenían fecha de vencimiento, duraban para siempre. Y eso nos servía porque de algún modo habíamos obtenido ciertos resultados que nos habían permitido llegar hasta aquí, hasta donde estamos. Entonces, en esos tiempos se valoraba mucho la tradición, el cómo hacemos las cosas acá, cómo es la cultura, la costumbre aquí. Y la tradición parecía ser un gran valor en las organizaciones, en las familias, en los equipos, en los negocios. Y el valor por lo que algo te daba confianza es, hace 40 años que estamos, ¿no? Ibas a un negocio, nosotros tenemos una trayectoria de más de 50 años. Bueno, y está bien, para algunas cosas estaba bien y está bueno eso. Bien, entonces, este tiempo ya no existe. Esta mirada ya no está disponible. Porque la mirada en donde estamos hoy parados, la vida que nos toca hoy vivir, tiene que ver con lo que llaman un mundo VUCA, que simplemente son las siglas que establecen que nos permite ver en estos dos ejes. ¿Cuánto puedo predecir del resultado de mis acciones? O sea, de lo que yo hago, ¿cuánto puedo predecir de lo que va a tener como resultado? ¿Y cuánto puedo conocer sobre lo que ocurre hoy en mi realidad? ¿Cuánto puedo conocer de mi realidad? Entonces, lo que establece este modelo, que es en donde estamos atravesando y que está cambiando todo el sistema de management, de dirección, de liderazgo, de conducción de equipos, de diseño organizacional, absolutamente todo, tiene que ver con estas 4 áreas o características de este tiempo en el que estamos viviendo. La primera es la volatilidad. Las cosas cambian rápido. El mundo tiene un espacio mucho más volátil, las cosas no permanecen, el cambio es más rápido, continuo, cada vez más veloz, y es permanente esa volatilidad. No estamos en una crisis donde ahora estamos en espacios más volátiles. Es así, va de acá para adelante hasta que entremos en otro estado. La incertidumbre, la U, tiene que ver con que nos pasan tantas cosas al mismo tiempo, de tantas características diferentes, que no sabemos y a veces no podemos entender con claridad nuestro presente. Ejemplo, COVID. En el COVID, una de las situaciones que más genera impacto emocional y en la salud de las personas es la elevación al infinito de la incertidumbre. Porque no sabes, al principio, imagínense, en marzo de 2020, no sabíamos qué era, cómo se transmitía, si teníamos que tirarle la bandina a cualquier cosa que tocáramos, si teníamos que usar barbijos, si no, si iba a haber una vacuna, si no, si se contagiaba por estornudos, por contacto o por qué corno. Eso genera estrés. ¿Por qué? Porque ese espacio de incertidumbre es lo opuesto al control. Perdemos el control. Sumado a eso, empiezan a aparecer un mundo más complejo, donde hay muchos niveles en los cuales las decisiones tienen que ser tomadas. Ya no es algo que yo lo que decido en mi propia islita es suficiente. Estoy en un mundo conectado con otros mundos más grandes, en redes de mundos que hacen que mi decisión tenga, como decían, el efecto mariposa. Una mariposa que aletea allá por el África puede generar un remolino en otro lado del mundo. Y en toda esta complejidad, esta incertidumbre y esta volatilidad, empezamos a entrar en un espacio ambiguo, que nos cuesta a veces entender qué significa algo que ocurre. Aquellos que miran los mercados pueden decir, ¿por qué el Bitcoin baja? ¿Por qué el Bitcoin sube? ¿Por qué las acciones suben para un lado, bajan para el otro? ¿Por qué los países suben en su riesgo o en su imagen global y por qué a veces bajan? Y nos cuesta entender a veces qué es esto que ocurre y de dónde sale. Entonces, yo les quiero preguntar ahora, antes de continuar, es si ustedes se identifican con algo de todo este mundo VUCA que acabo de describir.
¿Lo viven en algún grado? ¿Lo viven de algún modo? Micrófono, pueden abrir el micrófono si quieren, conversamos y construimos una conversación. ¿Lo viven así? ¿Les pasa? ¿No les pasa? ¿Qué me cuentan? Algo de todo esto. Absolutamente, Alejandro. En lo personal, en el diario vivir uno se encuentra con por ahí interrogantes que antes no existían o de repente uno tiene desafíos que son más complejos que antes y que necesitan ya no de una respuesta unipersonal, sino de juntarse con otros en esto de formar equipos, aunque sea un desafío transitorio, pero necesita buscar respuestas por ahí en ayuda de otros. Entonces ahí lo noto como que hay desafíos que nos obligan a salir de esa zona de confort, de esa zona conocida. Sí, está bueno, Mati, gracias, sí. Y acá nos comparten, Ramón, sí, totalmente identificado, y Ana dice, me da incertidumbre laboral, me genera mucho estrés. Y lo que les quiero compartir es que gran parte del estrés se genera porque todavía queremos controlar un mundo cambiante. Nos gustaría que sea más estable, pero no lo es. Entonces, el punto es, como no voy a poder dejar quieto al mundo, tengo que trabajar en mí para poder lograr un espacio de adaptabilidad mayor. Porque si no, el estrés va a seguir ahí, porque el mundo va a seguir así de cambiando, de cambiante y de agresivo en esa incertidumbre. Eh, ¿Puedo dice, comentar algo? ¿puede por favor, Juan Cruz? ¿Qué tal? Bueno, yo en este momento me encuentro trabajando, bueno, en un servicio de salud, ¿sí? Dirigiendo la parte de recursos humanos de Sí. un equipo de salud que está bastante quebrantado y que verdaderamente coincide con todo lo que ustedes están, todo lo que usted está planteando. ¿Sí? El no saber qué va a pasar, la incertidumbre sobre todo de hoy para mañana, lo que puede pasar desde el viernes que dejo al equipo de salud al lunes cuando llego, la volatilidad de cómo van cambiando las cosas, de cómo van cambiando los tratamientos, cómo tenemos que probar. A ver, lo estoy asociando al COVID, pero yo creo que a todo el mundo nos pasa y justamente este estrés del que usted habla, me sentí muy identificado porque en realidad ayer justamente me diagnostican un colon irritable, justamente por todas las cosas que por ahí querés decir y no podés decir, Claro. por todas las cosas a ver, cuando vos sentís tu equipo y tratás de mantenerlo bien en alto, cuando hay bajas de tus mismos compañeros, fallecimientos, que tratas de hacerle ver a los otros que tenemos que seguir, y cuesta. La verdad que hoy le comentaba a Andrea a través de WhatsApp eh, lo bien que me había hecho esto y la verdad de tomarme un día diferente a Eso. lo que vivo todos los días desde hace más de un año. La verdad que Prim- necesitaba como una bocanada de oxígeno, como alguien dijo antes. Primero, Juan Cruz, gracias por dedicarte a lo que te dedicas, porque hoy estar en el espacio de salud es un espacio heroico y de alto compromiso. Y definitivamente hay lugares mucho más, entre comillas, cómodos para estar hoy, de modo que estar en el espacio de salud ya es un acto que va a mi gratitud por la contribución en ese sentido. Y está bueno esto que vos traes de aprender a darnos esa bocanada de aire, aprender a poder centrarnos en el medio del caos, aprender a poder mantener nuestro eje a pesar de las circunstancias que no podemos controlar, porque por más que quisiéramos no podemos controlar eso que ocurre. Entonces, quiero avanzar un poquito más con algunas ideas tomando esto que vos dejás como para completar un poquito el mapa y seguimos conversando. Hay un marco que nos ayuda a ordenar de algún modo cuáles son los posibles escenarios
de caos o de orden, depende cómo lo quieran ver. Entonces, nosotros veníamos de un mundo donde la mayoría de las cosas pasaban entre un escenario simple y un escenario complicado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que era simple simplemente se resolvía mecánicamente sin mucho pensar. Había pautas muy directas, muy fáciles para pasa esto, hago esto, pasa esto, hago lo otro, punto. Eran recetas, ¿sí? Ahora, el mundo se pone un poco más complicado y entonces en ese mundo más complicado a veces no es tan fácil identificar qué hacer y necesito un experto para poder resolver una situación. Y hasta ahí vamos bien. Ejemplo, un ataque informático en una organización, en una red de una empresa, no es algo difícil de resolver, solo que necesitas un experto para poder hacerlo. Que sepa cómo abordarlo, cuáles son los pasos, cuáles son el impacto que tiene que resolver, y entonces con un experto la cosa se arregla, ¿sí? Ahora, el mundo en el que estamos viviendo pasó al otro lado de este gráfico. ¿Dónde estuvimos viviendo casi este último año y medio? En el caos. Donde estábamos en una situación de emergencia, donde no hay recetas, donde necesitas actuar, donde no tenés claridad para actuar muchas veces, que lo haces lo mejor que podés, pero tenés que actuar rápido porque no tenés tiempo para pensar, experimentar. De hecho, desde el caos es donde empiezan a salir algunas soluciones a este tiempo que vivimos, como las vacunas, por ejemplo, u otros tratamientos, pero básicamente tuvieron que hacer antes de pensar, tuvieron que actuar. Y el escenario donde vamos a residir la mayor parte del tiempo va a ser en este escenario complejo, donde la verdad es que en lo complejo hay tantas cosas en juego que no nos queda otra que experimentar, que descubrir, que ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Sí? Porque los procedimientos totalmente prescriptos y predictivos que teníamos ya no sirven. Lo simple ya no juega. No vamos a estar necesariamente en el caos donde no sabemos qué hacer, pero lo que nos queda es aprender a jugar, aprender a experimentar, aprender a innovar. Y eso tiene que ver con cómo me paro yo como miembro de un equipo. ¿Quién soy yo cuando trabajo en equipo? Soy una persona que quiere seguir haciendo las cosas como siempre, soy una persona que quiere hacer todo distinto todo el tiempo, soy una persona que está abierta al aprendizaje, soy una persona que quiere conservar su islita de poder y de comodidad. ¿Quién estoy siendo como miembro de un equipo? ¿Sí? Entonces, tomando esto, la pregunta en la que podemos reflexionar un minuto es, ¿son tiempos de crisis o simplemente se trata de nuestra capacidad de adaptarnos a escenarios complejos? Porque cuando yo hablo de tiempos de crisis, la cosa está afuera. Pero cuando hablo de qué capacidad estoy teniendo de adaptarme a este mundo que es más complejo y que cambia, ya la cosa está adentro. Tiene que ver con mis creencias, con mi estilo de ver el mundo, con mis modelos mentales. Pero en esa diferencia yo puedo trabajar sobre mí. Yo puedo incrementar lo que me llaman ahora el coeficiente de adaptabilidad. ¿Cuán adaptable soy a este mundo? De negocios, de trabajo, de familia, social. Entonces, vamos a ver si podemos sacar algunas ideas que nos permitan incrementar nuestra capacidad de adaptarnos como equipos a estos tiempos. Esto es algo que para mí es un cambio fundamental, hace mucho sentido desde lo que hacemos como coaches, ¿sí? Hasta el año 2000, más o menos, el eje estaba en ser eficientes. Y para ser eficientes lo único que necesitaba era un gerente, alguien que se encargara de que las cosas pasen y que ordene y proyecte y planifique y haga. Y entonces lo que yo necesitaba era buenos gestores. Pero en un mundo donde la cosa va mucho más rápido, va cambiando, va yendo hacia lugares que no podemos todavía ni prever,
donde la innovación tecnológica se dispara. Ahora tenemos fábricas trabajando con inteligencia artificial, tenemos la posibilidad de tener recomendaciones de una librería que nunca nos conoció, de un librero que nunca nos conoció, y sin embargo dar con nuestro mejor libro, próximo libro, como Amazon. Entonces, en este mundo, lo que viene no es una necesidad de management, sino una necesidad de liderazgo. Porque lo que va a requerir este nuevo mundo, que está requiriendo desde el año 2000, es la capacidad de generar líderes con la habilidad de tomar decisiones en tiempo real y hacerse cargo de las consecuencias de un mundo imprevisible. Entonces, esta es una primera cosa. Nosotros, estemos donde estemos, independientemente del cargo jerárquico, pasamos a ser líderes en nuestra vida, en los de los demás, en un equipo, en una organización. Y entonces, ¿cuál es la importancia hoy de poder pensar en equipos en vez de en individuos? ¿Cuál es lo que hace importante que pensemos hoy en equipos? Lo primero es que en un mundo tan cambiante, tan complejo, yo no puedo saber de todo. Yo tengo un conocimiento puntual, de acá hasta acá, tengo ciertas experiencias, pero para lo que me demanda el mundo no me alcanza. ¿Y es por qué? ¿Porque fui poco estudiado, porque no me preparé, porque no puse voluntad? No, porque la complejidad es mucho más grande que lo que nosotros podemos manejar individualmente. Entonces, es importante crear equipos para poder encontrar en el otro un complemento a lo que yo no tengo. Y entonces eso que me diferencia del otro, que antes era un problema porque el otro hace las cosas de otro modo, lo hace a su estilo, lo hace de su forma, empieza a ser una oportunidad. Y otra de las cosas es que los equipos son importantes para crear una cultura nueva y que esa cultura se propague rápidamente. ¿Y qué significa una cultura nueva? Una cultura nueva significa tener nuevos hábitos para aprender, para relacionarnos, para vincularnos con el aprendizaje, para vincularnos con el error, para vincularnos con los desafíos. Una nueva forma de pararnos donde lo que se premie sea el aprendizaje y no se castigue el error, por ejemplo. Y entonces, los equipos, a diferencia del mundo viejo, donde el director general tomaba las decisiones y las bajaba al resto de los mortales, donde un supergerente decidía por 200 personas, hoy los equipos son moléculas para la toma de decisiones rápidas, inmediatas, en tiempo real y alineadas a un propósito. Porque si no hacemos eso, la velocidad no da. Imaginen que para resolver, no sé, para tomar la decisión sobre cómo hacer una campaña de marketing online, tengo que esperar a que se dé la junta del mes de todos los directores, lo analicen, revisen, pidan más información y entonces recién ahí hagamos un cambio. Morí. No vendí nunca más nada. Entonces, los equipos son entidades, espacios inteligentes para la toma de decisiones. Esto va a depender de cómo hagamos equipo, cómo generemos los equipos. Entonces, les pregunto a ustedes, para que me contesten y me cuenten un poquito, ¿cuánto permiso tienen ustedes o cuánto permiso dan ustedes en sus equipos para jugar, descubrir y experimentar? ¿Qué espacio de juego, de experimentación tienen hoy en sus equipos para poder, como algo habitual, no como una actividad donde nos juntamos el fin de semana en un outdoor? Digo, ¿qué permiso tienen? ¿Qué me cuentan de eso? ¿Cuántos se permiten jugar? ¿Cuántos se permiten experimentar? En el equipo que estén. Si quieren alguien abrir un micrófono, me gustaría escuchar alguna voz. Así. Hola. Hola, Ana. Bueno, todo esto que estoy adquiriendo me hace pensar en mi trabajo. Mi trabajo es, donde yo trabajo, soy secretaria en un centro de patología. Bueno, llevado a todo esto del tema de la sanidad que se está viviendo, es un continuo estrés día a día.
pero se suma a que no podemos tomar decisiones nosotras como equipo. Somos 4 secretarias y justamente tenemos un jefe que en el plano ese gráfico está perfecto porque es así, tal cual, y no tenemos decisión ninguna. Entonces, ¿cómo se puede hacer para generar esto del tema de equipos que funcione por lo menos con nosotras? Porque también mis compañeras, al temer a este jefe, no se abren a que haya otras nuevas formas como para tomar decisiones rápidas, porque siempre está el reto y todo de este jefe. Así que, bueno, ¿cómo se haría, ¿no? Para que funcione? Que parezca un accidente, Ana. No, Falta, tengo que tomar una decisión pensar una decisión. no, hablando en serio, creo que ustedes tienen que poder mostrar de algún modo cuál es el costo de decidir tarde. ¿Cuál es el costo de no decidir? ¿Cuál es el costo que tienen porque todas las decisiones pasen por la misma persona todo el tiempo? Entonces, si vos me preguntás cómo se arregla conversando. Se arregla creando conversaciones donde podamos alinearnos entre todos en cuál es el valor que queremos generar para nuestros clientes. ¿Cuál es el valor que queremos generar como equipo? Y también parte de una vocación, que es que las personas tienen que estar dispuestas a asumir que no tienen el control. Porque en un mecanismo tradicional, en un esquema tradicional, el jefe no es un facilitador, sino es el que tiene el dominio. Y ese es el gran problema, es un jefe y no un líder. Tal Con cual. todo el respeto para la persona de la que estamos hablando, no lo pongo ahí, sino en general. Sí. Cuando yo tengo un modelo de jefe, el jefe ordena y los demás obedecen. Cuando tengo un líder, el líder inspira, los demás se comprometen. Claro. Entonces, nosotros muchas veces no tenemos el entrenamiento en cómo ser líderes. Nos dieron un cargo, nos pusieron ahí. Si éramos el que más sabíamos de un tema, llegamos porque llegamos y ahí quedamos. Pero saber de un tema no significa saber liderar personas. Entonces, eso lo que implica, lo que requiere es, primero, reconocer que de esta forma no nos alcanza. ¿Para qué? No nos alcanza para sobrevivir y no nos alcanza para crear valor para nuestros clientes y para mí como equipo. Porque en cuanto el de al lado lo haga un poquito mejor que yo, me fundí. Claro. Entonces, tiene que ver con eso un poco, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que se anime? Yo tengo una experiencia también parecida. Sí. Soy estudiante de organización industrial, ya terminé el cursado, me quedan 2 materias y la tesis. Hace 6 años que trabajo para empresas. Es la primera vez que me toca desde febrero hasta hoy liderar un equipo de 3 personas en una empresa de 120 personas. Y me encuentro con lo mismo que hablan todos, de que hay una diferencia entre la práctica y la teoría, y una diferencia entre lo que vos haces cuando entras a trabajar y lo que te enseñaron en la teoría. Las empresas que triunfaron, que tienen trayectoria, triunfaron con una receta que funcionó en un mundo que ya pasó. Claro. En el mundo que estamos hoy, la única forma de triunfar es adaptarse, encontrarle la vuelta y no desaparecer. Eso, yo lo que veo es que son muy pocas las empresas antiguas o grandes que lo entienden. Insisten con una receta vieja donde viene un superior a tratar de influenciar miedo, que miedo y plata nunca tuve. Entonces, sí, yo tengo un choque muy fuerte con todos mis jefes, del gerente para abajo, incluido sí, el gerente, y se logró formar un equipo muy lindo de trabajo, cambiando ese autoritarismo y cambiando esto de dar órdenes por trabajar en equipo, por darle lugar a las personas a que hagan su parte. Claro. Y ahí, de vuelta, volvemos a lo que yo llamo un modelo reptil. ¿Por qué es un modelo reptil? Porque es un modelo de liderazgo basado en tu amígdala.
¿Y por qué está basado en tu amígdala? Porque lo que vos buscás es conservar territorio. Entonces, como si fuéramos medios lagartos, vamos buscando cuidar nuestra isla, ¿no? Y entonces cualquier cosa que amenace mi isla es repudiada, reprimida, atacada o cosas. Y entonces eso pasa en las culturas de las organizaciones. ¿Cuándo pasa eso más? Cuando de algún modo el mindset, el chip que tenemos es semifeudal, que es que vos llegaste a un estadio de tu vida y vas a permanecer ahí por siempre, porque como naciste y te tocó por derecho divino ser jefe, vas a permanecer ahí por siempre. Y eso ya no existe. Y entonces el hecho de tomar el riesgo de poner en juego mi poder, pero el poder entendido como la capacidad que tengo de obligar a otros, es un desafío para esos chips que vienen con yo tengo que dominar para sobrevivir. Esa idea es precaria. Además de precaria, no sirve más. Y además de eso, vas a poder dominar algo que no exista en poco tiempo. ¿Por qué? Porque poco tiempo pueden ser 10 años o 15, pero para una empresa que tiene ganas y vocación de subsistir y sobrevivir, ese tiempo es nada. Entonces, tiene que ver con educarnos. Entonces yo quisiera como cerrar un poco la idea de decir, no es que hay gente buena y gente mala, no es que hay gente que sale a la mañana, se levanta para sodomizar a otros y decir, yo te voy a dar todas órdenes. No, no tienen esa misión en la vida. Es un estilo aprendido. El punto es en qué grado me comprometo con aprender una forma distinta. Es eso nada más. Vamos a seguir un poquito más con algunas ideas. Y gracias por ir participando y trayendo experiencias. Entonces, creo que la palabra que surge aquí es la flexibilidad. Para poder adaptarme tengo que ser flexible. Y flexible es, si quieren, lo opuesto, lo que está en el otro polo de ser rígido. Cuando tengo el jefe que viene y dice esto es así, 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 estamos en un espacio rígido. La flexibilidad quiere decir que puedo doblarme, pero no romperme. Algo flexible es algo que puede volver, que no pierde su esencia, aún cambiando un poco su forma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de las personas, entrenarnos, y esta es una palabra clave acá, es entrenarnos en cambiar mi punto de vista cuando la situación lo requiera. Y entrenarnos a cambiar mi punto de vista significa poder entregarme desde la humildad y dejarme de hinchar con esta idea de que yo tengo razón y las cosas como la veo yo son así, y esta es la forma correcta y esta es la única. Hay que dejarse hinchar con eso, y en ese espacio crear una relación desde la humildad donde puedo decir, este es mi punto de vista, es solo uno, hay otros tantos, veamos qué podemos unir de todos los puntos de vista que hay alrededor para generar uno mejor. Porque cada uno de nosotros tiene un cachito de razón, o de verdad, o de mirada cierta, ¿sí? Entonces, creo que la flexibilidad es una de las cosas que más tenemos que entrenar con los equipos hoy. Y que un equipo que es rígido, que es almidonado, que no cambia sus formas, que no se adapta, que no quiere jugar al juego del cambio, termina desgastándose, los miembros terminan estresados, terminan colapsados y termina ese equipo no produciendo resultados. ¿Por qué? Porque su receta vieja no le alcanza para el mundo nuevo. Y en esto también entender lo siguiente. Nosotros estamos creando mundos todo el tiempo. Entonces, no es adaptarme a un mundo que ya existe, nada más, que es distinto al viejo. Es crear el mundo que necesito para que mi negocio, mi equipo siga teniendo sentido. No es solo adaptarme a lo que me da la afuera, es qué voy a hacer yo para crear un mundo distinto en el cual mi juego, mi negocio, mi equipo, todavía tenga sentido. Entonces,
una de las ideas que a mí me gusta traer con esto es la naturaleza líquida. Tomar la cualidad de lo líquido para poder imaginarnos cómo podríamos ser. Lo líquido, podríamos decir, es un estado distinto del sólido. Y en el estado líquido podemos trabajar en la fluidez, en la adaptación, en la flexibilidad, en desplazarnos, y aún así seguimos siendo eso que éramos. Ejemplo, si yo agarro y tiro un poco de agua en algún surco, el agua va buscando camino. Ese agua sigue siendo agua. No pasó a ser otra cosa, sigue siendo agua. Pero el agua se encuentra con esa forma de seguir su curso y de encontrar camino a pesar de las cosas que se ponen en el medio. Entonces, de algún modo el agua corre, 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 va comiendo alguna parte, va encontrando un cauce, va encontrando una forma de avanzar hacia lo que quiere, hacia su camino natural, ¿sí? Entonces, la pregunta para ustedes, o una pregunta que se pueden hacer es, en esta situación, ¿estoy siendo más líquido o estoy siendo más sólido? ¿Estoy siendo más rígido y conservador y estable o estoy siendo más flexible, fluido y adaptable? Y esa es una pregunta, una forma fácil de recordar qué forma de estar están teniendo ante una situación. Si la respuesta es estoy más sólido, la pregunta que se pueden hacer en ese momento es ¿para qué estoy así de sólido? ¿Qué quiero conservar? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir conservando? ¿Qué es lo que estoy cuidando? Y una vez que encuentran eso, pueden preguntarse ¿qué otras formas tengo de seguir cuidando esto siendo un poquito más líquido? Entonces, supongamos que alguien dice, yo estoy en un servicio de medicina y necesito que se cuiden los protocolos, porque eso es lo que garantiza la seguridad, el bienestar de mi personal, de los pacientes y de todo. Y en ese espacio está ok. Entonces, ¿qué otras formas hay que pueden tomar esos protocolos para poder seguir cuidando a los pacientes, a los profesionales de la salud, a los equipos, que me permitan de algún modo ser más adaptable a una situación de crisis como la que tenemos, a una situación de emergencia como la que hay? Porque si yo quiero hacer las cosas como las hacía antes, no me va a alcanzar, no hay forma. Entonces, unir estas dos cosas, lo que creo que es valioso y quiero cuidar, y la necesidad que tengo de adaptarme, eso, como traía Mati en lo polar, unir esas dos cosas en el medio, en el camino del medio, el péndulo, me parece que puede ser una buena diferencia para encontrar soluciones que no estábamos viendo. Entonces, algunos tips que pueden utilizar de aquí en más para sus equipos. Primero, primer regla, yo como miembro de un equipo o como líder de un equipo, tengo que estar comprometido con crear un ambiente psicológico seguro. ¿Y qué significa un ambiente psicológico seguro? Que yo puedo ser quien soy, que puedo decir lo que pienso, que puedo comentar lo que siento, que puedo hacer propuestas, pero por sobre todo que puedo equivocarme y no por eso voy a ser castigado ni reprimido. Si yo no, en un mundo así de complejo como el que tenemos, no premio el error con un aprendizaje, vamos fritos. Entonces, si las personas saben que si se equivocan son despedidas, les afecta su vida, los retan, los excluyen, las personas no se van a exponer al error. Claramente no lo van a hacer. De modo que nosotros tenemos que crear un espacio de seguridad para que la gente se permita equivocarse. Pero no solo se permite equivocarse, sino que se comprometa con aprender de ello y experimentar y seguir jugando para crear innovación y posibilidades nuevas. Sin este espacio de un ambiente psicológico seguro, no se puede generar un espacio de confianza, y sin confianza, en las relaciones humanas, lo que se nos enciende es la amígdala, de vuelta, y empezamos a ver al otro como un riesgo, una amenaza, y nos cerramos, y nos estresamos y nos guardamos. En ese espacio no hay posibilidad de crecimiento. Primer punto, entonces, crear un ambiente psicológico seguro. El segundo punto, que me parece que es importante,
es poder cambiar el chip de lo que el viento se llevó, de esas cosas que son largas, eternas, donde tenía el tiempo de una película de 3 horas, ¿no? 3 horas de película, había que estar viendo 3 horas de película. Lo que el viento se llevó a entender que ahora lo que mandan son los reels de Instagram, 30 segundos. 3 horas a 30 segundos. Lo que yo estoy, el tiempo, la velocidad en la que me tengo que manejar son esos 30 segundos. Crear experimentos, pruebas, diseños, experiencias cortas, breves, puntuales, enfocadas, con un mensaje claro, con un propósito claro. No tengo tiempo para planear una película de 3 horas. No hay, porque cuando terminé de planear esa película, el mundo ya fue otro. Ya no existe. Eso que quise resolver cuando empecé a filmar esa película ya no tiene sentido. Y al mismo tiempo tenemos otro problema, que yo para filmar lo que el tiempo se llevó puse $5.000 millones, ¿sí? Pero después eso puede ser un tremendo bodrio que no lo vea nadie. Entonces agarré esos 5.000 millones de dólares y los tiré a la basura, porque nadie va a consumir eso. Entonces, la mejor forma de saber que voy en el camino correcto como equipo es tener pequeños experimentos, donde rápidamente yo pueda comprobar si eso que yo estoy haciendo le gusta a mis usuarios, le gusta a mis clientes. Si le gusta, vamos por más. Si no le gusta, invertí $500, pero no 5 millones. Entonces, puedo ir cambiando con lo que el entorno me devuelve. Porque muchas veces nos pasa que nosotros agarramos el mundo, nos metemos todos juntos adentro de un frasco de mayonesa, creamos un gran experimento y después salimos del frasco. Pero afuera del frasco el mundo era otro. Nunca le preguntamos al mundo qué quería, si le gustaba, si estaba de acuerdo, si estaba a gusto. Entonces, por eso digo, pasemos del yo al nosotros. Tenemos que tener en cuenta al otro. Nuestro negocio lo dirigen nuestros clientes, nuestros equipos tienen que estar influenciados por a quién sirven como equipo, no por lo que el equipo cree que es mejor solo dentro del frasco de mayonesa. Y después, nosotros tenemos que, otro tip es, piensen siempre en generar valor con lo que hacen. Cada cosa que hago que sea una contribución, pero no significa que una contribución deba ser del tamaño enorme. Es que cada cosa agregue un poquito de valor. Y si eso que hago agrega un poquito de valor, ya hizo una diferencia. Porque desde ese experimento puedo adaptarme al próximo experimento, y al próximo, y al próximo, y al próximo. Pero todo el tiempo preguntándole al otro que usa mi producto, mi servicio, ¿qué le pareció? Entonces, de este modo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que no podemos predecir más el mundo que va a venir. Solo nos queda adaptarnos. De modo que mientras más rápido, mientras más capitalicemos los errores, mientras más hagamos experimentos breves, mientras más valor generemos más rápidamente, nuestros equipos van a estar mucho más preparados para estos tiempos de crisis, sea la crisis que sea, porque creo que la mayoría de nosotros vive aquí en Argentina y antes del COVID tuvimos 79. Lo que pasa es que ahora los políticos están descansando en gran parte porque el virus hace su laburo de generar la crisis, pero antes de eso teníamos crisis cada 2 por 3, ¿no? De todo tipo, de confianza, de mercado, de la que quieran. Entonces, en ese sentido, no es para esta situación. El mundo va a seguir así. Se llame COVID, no se llame COVID, se llame como se llame, da igual. El mundo va a ir en un espacio cada vez más rápido, más incierto, más cambiante y menos predecible. Entonces, ¿quiénes vamos a ser nosotros ante eso? Esa es la pregunta. Y en esto, lo que nosotros, tomando un poco lo que decía Ana antes, un equipo que sea capaz de sobrevivir va a ser aquel que se quede en la zona de aprendizaje, donde se favorezca
en esos equipos, que las personas sean autónomas, que las personas desarrollen sus habilidades, que las personas den lo mejor de sí, y sobre todo que estén todas unidas a un mismo propósito. Porque otra de las cosas que pasa es que cada uno juega su juego. Entonces no son un equipo, son un montón de personas amontonadas. Cuando hablamos de equipo hablamos de que pueden compartir un propósito, una misión, una visión, y que eso los une más allá y los inspira mucho más que los intereses puramente individuales y personales. Entonces, nosotros necesitamos en este gráfico ubicarnos en un ambiente de alta seguridad psicológica para favorecer el aprendizaje y de alto desempeño, las dos cosas. En ese espacio, en esa coordenada donde tengo mucha garantía de aprendizaje y mucho compromiso con los resultados, logro este espacio de aprendizaje. Porque si yo no tengo seguridad psicológica, pero me meten mucha presión, lo que tengo es ansiedad. Si tengo mucha seguridad psicológica, o sea, siempre está todo bien, pero nadie me pide que haga nada, lo que tengo es una zona cómoda. Y si ni tengo seguridad, ni tengo presión, estoy en una apatía y haciendo la plancha. Entonces no sirve el infierno mismo. ¿Sí? Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, chicos. ¿Cuánto queda? Alejandro, ya estaríamos en la recta final. Tenemos 5 minutos más y podemos destinarlo también para, si hay alguna pregunta que surja de esta última parte, lo podemos incluir dentro de los 5 minutos finales. Entonces, vamos con esto, porque prefiero escucharlos con preguntas a seguir hablando en esto. Digo, pensemos en cómo podemos ser la diferencia que hace la diferencia. Cómo podemos pararnos desde esa persona que sea capaz de generar algo distinto en mis equipos, en mi entorno, en el sistema donde juego. ¿Sí? Entonces, creo que esa es la forma de salir de un equipo en tiempos de crisis, siendo la diferencia que hace la diferencia desde nuestro compromiso personal, desde nuestra vocación y desde nuestras ganas de aprender de cada cosa que ocurre. Así que bueno, ahora sí, preguntas, dudas, consultas, comentarios, reflexiones. Y si alguien sabe dónde pedir comida, mande un sándwich de milanesa para acá también. Ahí la escuchamos a Chicha, puede ser que estaba ahí ladrando. Siempre Chicha presente dijo la Chicha. presente. Yo le explico una cosa. La Chicha es mi perra, tiene problemas con los vecinos porque hay vecinos, básicamente, entonces no tolera que la gente enfrente viva. Ella quisiera vivir en medio del desierto, pero no puede. Amo que esté Chicha, amo. Alejandro, justamente ayer fue el día del vecino, así que seguramente Chicha lo habrá disfrutado. A propósito de esto y como disparador, y por favor, las consultas, inquietudes, preguntas que tengan con Alejandro Feijes, a quien le agradecemos por su exposición, un tema súper interesante, ya en la recta final de este desafío. Esto que escuchaba hace algunos días y que lo traigo a colación porque tiene mucho que ver, y bueno, tu charla me ha ayudado a entenderlo mucho más, esta necesidad que hay de una nueva generación de líderes, ¿no? Porque en esto que vos decías, cómo liderar equipos de trabajo en esta época de crisis y demás, esta necesidad que tenemos casi como nunca antes, en mi opinión, ¿no? De una nueva generación de líderes, pero que vayan más allá de este deseo de alcanzar notoriedad o fama, si se quiere, ¿no? Este concepto del líder influencer, y más bien ese líder que genera un impacto positivo en otro concepto interesante que lo mencionaron hoy, que es el de comunidad, ¿no? Generar un impacto positivo a nivel comunidad. Y lo conecto con esto que vos dijiste, historias concretas, bien direccionadas a un público objetivo, ¿no? Creo que por ahí pasa el gran desafío que tenemos como comunicadores y como coaches, como profesionales en general. Definitivamente, creo que la palabra clave en esto que vos decís, Mati, es entender que necesitamos una generación de líderes de servicio, de líderes que estén al servicio de la comunidad en la que les dio
el privilegio de servir. Y eso es lo que no terminamos a veces de entender como sociedad en determinados ámbitos, pero básicamente el servir es un privilegio. Y los líderes de servicio tienen como chip dejar de trabajar para ellos y trabajar, como decimos muchas veces, en crear un mundo al que otros quieran pertenecer. Y trabajan en inspirar, y trabajan en promover la mejora de todos. No trabajan en lucirse, no trabajan para ellos, no trabajan para su beneficio, trabajan para el bien común, respetando las individualidades. Y eso es una gran necesidad que hay hoy, pero los líderes en este sentido también ya no existen los cargos, no es un problema jerárquico, es un tema, el liderazgo es una necesidad existencial en este tiempo. No es un tema de qué lugar me toca en la organización, eso da igual. Gracias, Alejandro. Le cedo la Ahí, palabra María a Andrea. Andrea, y bueno, María perfecto. también levantó la mano. Sí, sí. Le voy a para- pasar a María Eugenia. María Eugenia. Bueno, gracias. No había. Ahí está. Ay, perdón que se me cayó. No había apuro. En realidad a mí me quedó la pregunta, conecto mucho con esto que salió ahora el último del liderazgo y en proyectos como colectivos y en la comunidad. Yo trabajo en la mayoría de los proyectos ambientales, esa es la temática que siempre nos unifica en los equipos. Soy como directora y dirijo varios equipos de distintos tipos, sociales y de investigación, y me quedó como una pregunta cuando vos hablabas, Alejandro, sobre la necesidad de generar flexibilidad y dar esos espacios para la creatividad, pero no solo como espacios que se generan, porque uno suele dar lugar a esos espacios a lo largo del tiempo, pero cómo pensar en generar esos espacios como en la cotidianeidad del funcionamiento del equipo. O sea, me quedaba como esa pregunta. A ver si te entendí la pregunta. ¿Cómo hago en el día a día para promover la flexibilidad en mi equipo? ¿Es eso? Sí, Ok. exacto. Básicamente eso se puede hacer donde, por ejemplo, si vos al final de cada semana tenés una reunión con tu equipo y vos trabajás con tu equipo y decís, ¿qué aprendí? En una reunión, media hora, 45 minutos. Trabajás con tu equipo y con algunas preguntas guía. Por ejemplo, ¿qué aprendimos esta semana? ¿Qué cosas nos resultaron bien? ¿Qué cosas no nos resultaron tan bien? ¿Qué podemos hacer más de lo qué podemos seguir haciendo la semana que viene que no funcionó en esta? ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer porque no nos funcionó? ¿Y qué cosas podemos hacer diferente? Acordate de un patrón fácil, más, menos, diferente. Con esas 3 preguntas podemos empezar a promover que las cosas como las hice no tienen por qué replicarse la semana que viene. Y eso puede ser una buena forma. ¿Y cuál es la clave para que eso funcione? Que salga del equipo y no del líder. Perfecto, muchas gracias. Ale, bueno, yo me empecé a notar, desde el principio me quedé con esto de que los equipos tienen que aprender a consensuar más rápido. Y realmente adhiero, pero en nuestra práctica a veces vemos que los equipos hacen como que consensúan más rápido, ¿no? O sea, en esto de avanzar, sí, levantan la mano, hacen una votación así tipo la cámara y se sigue. Pero uno trabajando a la par de ellos se da cuenta de que no hay un consenso real. Y también esto lo uno con algunos planteos de ciertos chicos que están asistiendo, ¿no? De reclamos hacia el líder. Por eso me parece muy valioso esto que vos traes ahora de reforzar que esto es un trabajo dentro del equipo y que va a ir subiendo e impregnando a toda la organización. Por allí la pregunta sería cómo evitar, o cómo hacemos para evitar que nos pase como equipo esto de, y bueno, para no parar, para atender el afuera que es urgente, y bueno, dale, vamos con lo que vos decís y que sea lo que Dios quiera cuando realmente no lo hemos trabajado, no hay un consenso sincero. Está bueno. La primera cosa, eso se llama, o lo llamamos muchas veces, la falsa armonía. Fingimos que está todo más o menos bien, pero en realidad no está ni bien, ni está más o menos, ni nada. Estamos en un espacio cómodo.
Una de las cosas es que uno tiene que cambiar en un equipo es cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, el hecho de que estén todos de acuerdo no hace que la decisión sea correcta. O sea, no voy a hacer este ejemplo porque no corresponde, pero digamos, las moscas están todos de acuerdo en que lo que comen es lo correcto, pero no significa que lo que coman sea bueno. ¿Sí? Entonces, lo hice, perdón. Entonces, en ese espacio, que estén todas de acuerdo no significa que la decisión sea buena. De modo que la cultura que tenemos nosotros de la mayoría es una cultura que inhibe el conflicto. ¿Y para qué inhibe el conflicto? Para no ponernos en una zona incómoda de tener que ponernos de acuerdo y ser flexibles. Porque nadie quiere tener conflicto, porque tener conflictos es incómodo. Entonces, la cosa es que un equipo tiene que aprender es quién toma qué decisión y cuándo, y para qué y desde dónde. Entonces, si vos me preguntás a mí, mira, ¿qué colores le ponemos a la marca? Y yo qué sé, si yo, entre que soy medio daltónico y no tengo idea de los colores, mira si te voy a recomendar eso, no hay forma. Entonces, ¿para qué voy a levantar la mano ahí? Y eso tiene que ver con la humildad. Lo que les pasa muchas veces a los equipos es que tenés que poder llegar a decir no sé. Pero eso no está premiado, está castigado. Realmente me voy a quedar con esto también en lo cual vos decís, porque viste que hay como un mensaje de que todo tiene que ser participativo, todos tienen que hablar, y es importante esto, supongamos, moda, un tema que me es bastante ajeno. ¿Qué voy a aportar? O sea, realmente, o esto, elegir colores, acá mi socia me padece, porque ella a veces pregunta, y yo de mi lado es como, ¿de veras quieres que yo te diga? No sé, ponele. Y a veces, como hay mucha, no lo digo por mi equipo, pero he trabajado en empresas donde hay mucha presión, todos tienen que participar, todos tienen que opinar, entonces, bueno, sí, ponele verde. Después se arma un lío bárbaro de por qué dijiste verde. Bueno, para decir algo, digo, creo que es muy importante esto que vos propones de revisar las culturas en las cuales nos estamos moviendo, porque algunas son absolutamente autoritarias y censuran, y otras exigen la participación, aun cuando no sé ni de qué están hablando, ¿no? Como encontrar una cultura más sana, ¿no? Porque el punto es que hacemos las cosas para alguien. Cuando yo voto cualquier cosa, como pasa en la honorable Cámara, en realidad se olvidan de los que está afuera. Es para quién hago esto que hago. Entonces, ¿para quién va a ser dónde va el impacto de esto que hago? Entonces, cuando yo puedo tener a mi cliente en mente, al que consume en mente, ya no da lo mismo. Pero si lo hago para mí, si lo hago para yo zafar, bueno, podemos hacer cualquier cosa. Entonces, el punto es el compromiso. ¿El compromiso con qué? Con el mundo que queremos crear. Y como no estamos con esa visión y estamos solamente en la visión de sobrevivir, entonces da igual, porque estamos en nuestro carozo de aceituna como si fuera toda la creación. Y no alcanza. No estaría. Gracias, Ale. Ahí Sandra nos quiere consultar o compartir algo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, bueno, estaba pensando tanto lo que decía Andrea recién, esto de, bueno, no, decir no sé, también es decir algo, ¿no? Que a veces uno o está de acuerdo para no quedar mal, o bueno, esto de poder decir no sé sin que sea castigado, por ser sincero, me parece que también puede llegar a aportar, ¿no? Pero en realidad, hoy cuando hablaban del tema de, bueno, escuchaba los planteos de las chicas y chicos que participaron, que bueno, en realidad todos creo que nos está pasando lo mismo, ¿no? De que vemos que por más que queremos participar más, hay un jefe con otra cultura más arriba, que bueno, él cree que obviamente basado en su experiencia, lo que dice es lo correcto, y por eso justamente no permite que otra mirada, ¿no? Es como que ya tiene la razón basado en la experiencia. Entonces, claro, uno, bueno, sí, obviamente se va
estresando, desmotivando, y en un momento dije, bueno, voy a preguntar cómo mostrar que realmente estamos estresados y desmotivados, pero creo que me pareció más importante después decir, mejor sigámonos preparándonos, tratemos de correrlo. Creo que lo más importante no es mostrar que estamos desmotivados, sino generar herramientas para ir corriendo y mostrar que somos mejores que eso antiguo. Ahí creo que está el desafío, me parece. Sí, No sí. sé si voy encaminada. Sí. Y sí, Sandra, y una de las cosas dos o tres cosas. La primera es, no entremos nosotros, y me incluyo porque también muchas veces caigo en ese hábito, de victimizarnos por el poder superior. Dado que tengo un jefe así, dado que tengo un país así, dado que tengo un contexto así, no se puede. Eso, no entremos en esa porque siempre se puede. Hay que buscar el cómo. La segunda cosa es que, y no tiene que ver con un publicidad subliminal, digo, gran parte de estos cambios se pueden lograr con un coach de equipo, donde haya un alguien que acompañe al equipo a ver formas nuevas de trabajar. Cuando el equipo está dispuesto a cambiar. Si no hay voluntad de cambio, no. Pero cuando está dispuesto, alguien de afuera que les permita mostrar al equipo, che, miren lo que están haciendo, hey, miren cómo están trabajando, miren esto, y les devuelva un espejo, eso ayuda mucho, porque también una cultura es una cultura porque hacemos las cosas en automático. Una cultura, no estamos todo el tiempo preguntando cómo hacemos las cosas, las hacemos y ya. Entonces, eso también es una forma de ayudar. ¿Sí? Que haya un otro con una mirada limpia, neutra, que me pueda devolver cómo hago lo que hago. ¿Y qué pasa con eso? Pero vas bien, Sandra, con eso. Excelente, yo estoy de vuelta porque tuve una caída en la conexión. No sé si Leandro por ahí me parece que también estaba por habilitar micrófono para preguntar algo. Sí. Adelante. Gracias. Buen día, buenas tardes. Hola, Leandro. Yo escuchando un poco lo que... Hola, ¿qué tal? Yo escuchando un poco lo que dicen, me acordaba de algo que nos dijeron en una materia, y que decía, por ejemplo, era habilidades de liderazgo, y que decía que en un momento de crisis, una forma de actuar de un buen líder, supuestamente, era como con normas claras, bien estricta un poco, porque la situación, el entorno de caos, amerita eso. Entonces, un poco de adoctrinamiento, como actúa el ejército. Y escuchando un poco, y considerando que estamos viviendo una crisis, veo que hay mucha desmotivación y todo eso. Yo todavía no me inserto en el ámbito laboral, pero me hizo dudar mucho de lo que me dijeron en esa materia, como que eso es un buen líder. Entonces quería una opinión. Mira, en realidad, vamos a ponerlo así. Si vos estás en el medio de un incendio, no da para ser muy democrático, a sentarnos entre todos a ver cuál es la mejor forma de apagar el fuego y que tenés que actuar. Entonces, en ese espacio, en esa situación, un líder muy directivo que baja línea, que da orden, que dice qué hay que hacer, es necesario porque hay mucho riesgo de vida en juego. El gran problema es cuando esa situación pasó, pero el estilo permanece. Entonces, ya no tengo más incendio, pero sigo bajando línea, como único estilo de liderazgo. Entonces, eso es utilizar un estilo equivocado en una situación equivocada. Entonces, dentro del liderazgo situacional, vos vas viendo distintas situaciones donde hay distintas formas de liderar según la realidad que te toque. ¿Cuál es el problema? Que nos fosilizamos, es decir, nos volvemos fósil, nos volvemos dinosaurios, porque usamos estilos viejos para situaciones que ya no existen o no están en este momento. Y ese es el problema. Podría tener que ver también que está siendo la persona líder o el jefe, está haciendo una interpretación equívoca de la realidad. O sea, como que para él sigue siendo un caos o una crisis, entonces dice, tenemos que seguir así y ya pasó. Sí, y te sumo a eso que nadie le dice lo contrario, a veces.
Entonces, es como que nadie se anima a decirle al rey que está desnudo, pero está desnudo. Y todos le siguen diciendo, pero qué lindo su atuendo, su majestad, qué bien vestido está en esta ocasión su majestad, pero el tipo está desnudo. Entonces, en ese espacio lo que faltan son conversaciones donde la gente pueda decirle al líder, mira que existe esta otra mirada, ¿qué tal si consideramos estas otras cosas? También pasa eso.